Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que se había tomado un respiro porque uno de los componentes de este extenso grupo y este staff estaba afuera. Mi nombre es Diego Durruti, yo me encargo de los autos cuando están dentro de la pista y estoy acompañado por alguien que vino con el pasaporte sellado que anduvo por China. ¿Cómo andás? Ni hao, Diego Durruti, ¿cómo te va? Aquí estoy yo, mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza. Yo me ocupo de los autos cuando están andando en la vía pública, en este caso la vía pública china también, Bien, bien. porque me fui de viaje hasta allá, 2 vuelos de 14 horas cada uno, de ida y 2 de vuelta. Después te voy a contar cómo quedaron algunas partes de mi anatomía abolladas. Bueno, Pero principalmente te voy a contar qué fui a hacer a China. obviamente. Fuiste a laburar, no fuiste de vacaciones, fuiste a trabajar. Fui a trabajar, recorrí un poquito también, Sí. pero fui a trabajar. Te voy a contar qué es lo que vi allá. Cosas que tienen que ver con la tecnología que te van a llamar mucho la atención aplicada a los autos, incluyendo a los autos todoterreno, que deberían ser los más ásperos, los más duros, bueno, hipertecnológicos ahora, que está haciendo China. Y además de eso, y hablando de hipertecnológicos, te voy a contar que se viene la producción de un vehículo híbrido enchufable en Argentina y que además va a buscar hacerse en grandes cantidades. Es un vehículo que solamente se produce en otra planta del mundo y a partir de el año que viene, no, el otro, 2027 inicios, se va a fabricar en Argentina. ¿De qué estoy hablando? Yo te recomiendo que te quedes a mirar, escuchar, ver y seguir este hermoso programa llamado Dos Tipos Audaces, que además va a traer análisis de Diego Durruti sobre... Sí, vamos a estar hablando de la pelea interna de McLaren por la lucha por el título entre Norris y Piastri, a quién beneficia, y también vamos a hablar de las expectativas que tiene Max Verstappen, por supuesto un poco de Franco Colapinto, de lo que está en juego a partir del Gran Premio de Brasil, que va a ser el próximo compromiso de la Fórmula 1, donde ya uno podría llegar a suponer que se va a empezar a definir quiénes son los firmes con todos los números y todas las letras, candidatos al cetro de la máxima categoría. Para. Antes, ¿vos sos de los que dicen que McLaren lo está tirando abajo a Piastri? Yo he dicho tantas cosas que es probable, pero he dicho muchas cosas que no sé exactamente cuán claro soy con mis conceptos, pero creo que sí. Este programa va a tener piña. No sé lo que te digo. Yo Va a me haber estimo dos que sí, polémicas audaces. Sí, yo creo que sí. Dale, vamos con eso. Honda motoriza los sueños de los argentinos ofreciendo productos de calidad que excedan las expectativas de cada cliente a través de sus 3 unidades de negocio: automóviles, motocicletas y productos de fuerza y marina. Diego, y primero y ante todo, déjame que te explique. Por favor, ¿dónde estuviste, Calaza? ¿Dónde estuviste estos días? Por el amor de Dios, explícale a la gente que está desesperada preguntando en redes. Estuve contrayendo algo que vos sabés bien de qué se trata, se llama jet lag. Lo único que vos tenés la experiencia yendo a Medio Oriente y yo todavía me pasé unas 6 horas más casi de uso horario, porque estuve en China. China es un país que tiene una peculiaridad muy grande porque si bien es casi todo lo largo de Asia, tiene un solo uso horario. O sea, es la misma hora en toda China, pero yo fui hasta Shanghái, que es muy cerquita. Te juro, mirás en el mapa y decís, che, Japón está acá enfrente, qué ganas de ir. Aunque no debe estar tan cerca. Y nada, son 11 horas de diferencia. Yo viví durante aproximadamente 12 días, 11 horas en el futuro. Mirá. Porque cuando me despertaba yo a la mañana, vos estabas en la tarde del día anterior. Claro. De hecho, acá había un programa de radio, me acuerdo que se llamaba Buenas tardes China y salía a las 6 de la mañana, porque eran las 5 de la tarde allá. Claro, tal cual. Bien. De los pibes le pusieron eso en joda. Bien pensado, bien pensado. Bueno, ¿qué estuviste haciendo en China, Hernando? Bueno, ¿qué estuve haciendo? Estuve probando comida picante, que se come con palitos. Sí. Estuve dando vueltas por ahí y estuvimos viendo un nuevo auto de Jetour. Sí. Y vos acá me vas a decir, pero Hernando, eso no va a venir a Argentina, ¿qué me importa? Hernando, pero eso no va a venir a la Argentina. ¿Qué me importa lo que hiciste en China si no sirve de nada? Mirá, sirve y de mucho. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, ahora te voy a dar bien qué vehículo es de lo que se trata, pero te da para entender un poco por dónde va la tecnología, por dónde va la industria china y por dónde va el futuro del auto, en muchos sentidos, y en este caso del todoterreno. Un mundo que estaba reservado a un chasis duro y fierro, Sí, y dale que vamos, pero que tiene todo también una vertiente premium, donde hay cuero, estéreos, chiches, suspensiones neumáticas y un montón de cosas más. Y acá es donde viene el tema. Lo que fuimos a ver puntualmente fue como una van premier del G700, que es un todoterreno, que tiene varias peculiaridades interesantísimas, te voy a decir. Por ejemplo, es híbrido, ¿no? Entonces, en charla con la gente china le digo, pero ¿por qué quiero un todoterreno híbrido, no? ¿Qué onda? Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Los turbodiesel, que era lo que se usaba para esto, que tenían mucho torque y todo, están saliendo de mercado. ¿Por qué? Porque el diésel cada vez tiene más problemas entre el NOx, la urea, el filtro de partículas, esto, lo otro, cada vez más caro, cada vez más difícil. Dice, los vehículos 100% nafteros, y la verdad que si tienen que ir a cilindradas muy grandes, gastan un montón para poder tener la potencia necesaria. Entonces nosotros con esto híbrido hemos logrado darte la misma potencia y consumos más reducidos. Y puntualmente de qué estoy hablando, un motor 2.0 litros turbonaftero, adelante, más 2 motores eléctricos con este sistema que usan los chinos ahora que se llama esta DHT, que es esta transmisión híbrida dedicada. Tiene nada más que 2 cambios y tiene 2 motores eléctricos adentro. ¿Por qué tiene 2 cambios nada más? Porque con el torque del motor eléctrico, desde casi nada vueltas, no necesitas andar pasando cambios. Esos 2 cambios, claro. más que nada, suelen estar relacionados con cuando el motor de combustión entra a trabajar y a mandar fuerza a las ruedas, si lo hace en baja o en altas velocidades y para que sea más eficiente. Y a eso le sumas un tercer motor colocado en el tren trasero, con lo cual tenés tracción en las 4 ruedas sin cardan, más bloqueos diferenciales adelante y atrás. Bien, y el central lo imita porque como no hay diferencial central, imita que corra todo al mismo tiempo velocidad. Y tenés una cosa como 900 caballos, 1000 torques, newton metros, una animalada con un consumo declarado promedio bastante bajo para una mole que está pesando casi 3 toneladas. Ahora, todo esto viene metido en un chasis de largueros común y corriente como el que Sí, conocemos nosotros, porque le dicen de tipo escalera, que viene muy de la traducción directa del grisma, ¿no? El tipo escalera, te das cuenta porque dice escalera, pues son 2 largueros con los travesaños, te hace una escalerita. Que entonces acomoda la batería en el medio de eso, una batería recargable además, que te da entre 80 y 100 kilómetros de rango eléctrico, y ahí vamos. Y entonces ahí vos me vas a decir, claro, Hernando, pero eso lo llevo a meter en el agua y hace cortocirculito, o le pego un piedrazo abajo y exploto. claro, Hernando, disculpame que te diga, ¿no? Pero si eso lo metes en el agua, explotamos todos. Además de si te le pegás con una piedra abajo, en una piedra grosa. Perfecto, digo, bueno, lo loco de estos tipos es que le metieron un código ahora que no me acuerdo si es IP38, si no me Sí, equivoco. Es un código de protección contra agua y contra increíble, sí, polvo, que como lo vienen los teléfonos, ¿viste? Te dicen si te cae el agua, no sé. Es sí, impresionante. Le pusieron 970 milímetros de badeo al vehículo. O sí. sea, sí está todo ancorizado. Y además, a ver, esto me lo dicen, yo no lo probé, no es que me dijeron, Es lo que ande te iba pegar a esta prueba. decir, es lo que te iba a decir. ¿Vos te subiste a eso ahí en Y el agua? me subí y en la parte 2 de este reporte te voy a contar un poco más del vehículo, Bueno, porque después te voy bueno, a contar cómo es adentro y cómo es andar en esto, dale, cómo se dale, entiende dale. esta premiunitud Sí, todoterreno, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir a ver, es que, nada, básicamente hicieron una prueba en China que fue meter el auto ese, le agregaron como 2 turbinas atrás, sí, eléctricas, como ven con la batería, lo tiraron al río de la ciudad de Wuhu, que es donde estuvimos, se escribe W-U-H-U, y es sí. Wuhu, pero para mí no hay forma de decir Wuhu, hay que decir siempre, ¿dónde estás? Wuhu, Wuhu. Una ciudad muy alegre. Y los tipos cruzaron un río, 1 kilómetro y pico, a 7 kilómetros por hora, con unos giróscopos para que el auto no se vuelque, no se dé vuelta, Claro, pero aparte el vehículo se mantenía planito, no es que va con la trompa inclinada para abajo o algo por el estilo, y lograron cruzar un río. Listo, 970 milímetros de vadeo, además es lo que te garantizan. Y lo último que me dicen es, mirá, la batería hay que protegerla, y se le pone un montón de capas de protecciones por los golpes, por lo que sea. Dice, esas protecciones que van ahí abajo son más fuertes que las que tendría cualquier todoterreno común con chapones, mira. porque no protege más. Entonces, nada. Creer o reventar. Yo prefiero la parte de creer y no la de reventar, Claro, es obviamente. lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Ahora toda esa protección es la que también elevan, imagino, ¿no? El peso del vehículo, ¿no? Sí, yo creo que más que nada tiene que ver con la batería y meter
4 motores en vez de Sí. uno, ¿no? También eso tiene mucho que ver, pensá que hay un tanque de 100 litros de combustible, además. Pero nada, es interesante verlo porque además tiene suspensiones neumáticas, o sea que puede cambiar el despeje con mucho recorrido. Tiene toda la parafernalia que vos podrías esperar, la verdad, de este tipo de vehículos. Y me decís, che, esto en Argentina funcionaría, no funcionaría, lo usaría, no lo usaría. Entre nosotros, yo no sé si el usuario de este tipo de todoterrenos también es el que se va a meter en cualquier lado, pero Sí. seguramente se meta o en Dubái por los médanos o en algún lado por el barro y ya no creo que haga trial profundo. Pero bueno, el vehículo tiene la capacidad de pasar por todos esos lados y además de incluirte bastantes elementos de confort, bastantes, te diría, bastantes, muchos elementos de confort adentro de los que te voy a hablar después un poquito más cuando nos metamos ya puntualmente en el vehículo, porque tiene algunas cosas que fueron bastante interesantes. Y además, en la visita lo que estuvo interesante fue que, por ejemplo, pude hablar con el diseñador, el jefe de diseño de la marca, Mirá. el vicepresidente de diseño, ¿viste? Porque el presidente no sé quién es, entonces vos no podés ser presidente, tenés que hacer estas cosas de las empresas. Que es un inglés, macanudísimo el tipo, le digo, ¿me puedes explicar el diseño así un ratito para un reel? Y le digo, explícamelo acá, yo después pongo imágenes. No, me dice, sí, un auto abajo, vamos. Me dice, no, me fui yo con él, con el teléfono, le puse el micrófono, el tipo me explicó todo, la verdad. Espectacular. No, Espectacular. macanudísimo. Vamos a hablar un poquito más de eso después, y después Dale. lo que me gustaría hablar es un poco de China, porque me parece que lo que hay que entender, para entender la avanzada China, los autos chinos y todo, es China, básicamente. Sí. Ahora, hablamos de China y podemos hablar de México, que está del otro lado del planeta, y de cómo cambió de nuevo el liderazgo del Mundial de Fórmula 1. Parece que el que arrancó liderando podría terminar liderando esto. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves? Y Mira, vamos a poco ya, todas las cartas arriba. sí. Le están haciendo boicot. Hay a 2 pilotos que le hacen boicot claramente en la Fórmula 1 en este momento. Uno es ¿Cuál Oscar es? Piastri y el Sí. otro es Franco Colapinto. Claramente. Bueno, bueno, perfecto. Claramente. Bueno, tomo esto para un clipcito después. Lo dijo Hernando Calaza. Bueno, con respecto a lo de McLaren, obviamente ya hemos pasado, digamos, parte de esta sprint final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, con lo que fue Austin y con lo que fue México. Ahora ya apuntando a lo que va a ser Brasil, donde toda la atención de los argentinos va a estar puesta en lo que va a suceder antes de este gran premio con el seguro anuncio de la continuidad de Colapinto en el equipo Alpine, ¿no? Pero bueno, Mirá que deslizaste de la nada, así. no, es sabido, Hernando. Es más, te puedo Está bien, anticipar que pero lo puede ser. deslizaste. Y vamos a hablar de otra cosa. Y vos ahí soltaste. No, bueno, te la tiré así como para poner en contexto, pero el anuncio puede ser el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Hasta ahí llega mi. No creo que sea ni sábado ni domingo, va a ser antes. Pero bueno, hablábamos del tema de la lucha por el título, que hasta justamente hasta lo que fue antes del Gran Premio de México, el líder era Oscar Piastri, que en principio parecía como que estaba mejor posicionado, al menos antes del parate veraniego europeo, y bueno, de buenas a primeras lo encontramos ahora a Lando Norris como líder del torneo, después, como vos bien decías, quien había comenzado, porque comenzó con un triunfo, y bueno, y ahora está toda pensando la gente, mal pensada, no sé por qué lo hacen, que hay un plan malévolo para bajarlo a Piastri de un ondazo, de que no piense que va a ser campeón y darle justamente todo ese apoyo a Lando Norris, ¿no? Que hay ciertas cuestiones que a uno le permiten reflexionar, ¿no? Respecto a esto. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. No, Por ejemplo. gracias, Digo, por ejemplo. soltame. No, Claro, te voy a soltar. No, pensé que me estabas psicoanalizando. Bueno, uno de los temas que tiene que ver son justamente con la extraña desaparición de Piastri de los primeros lugares, ¿no? Un tipo que estaba luchando por la victoria, más allá de que yo creo que en Bakú es donde el tipo se cava la fosa, porque tuvo el peor fin de semana del año, ¿no? Con accidentes, culpa de él, no culpa del auto. Eso medio como que creo que lo ha hecho tambalear, ¿no? En las aspiraciones que tenía, al menos McLaren, tal vez de lograr el título con él, y por eso prefiere apoyarlo a Lando Norris. Pero hoy Norris obviamente está mucho más firme, lo demostró en México, ganando como ganó. Piastri apenas pudo terminar en la quinta posición, medio como que le echó la culpa al auto y demás, ¿no? Lo que está haciendo Piastri me parece que es
no, primero y principal no haber sabido esa posibilidad que se le dio, ¿no? Porque si él se hubiese mantenido firme, iba a exponer mucho más al equipo de lo que lo está exponiendo hoy en día, ¿no? Porque si se mantenía firme, regular y sumando más puntos que Lando Norris, si efectivamente el equipo quería que Norris fuese campeón, lo iban a tener que parar de alguna manera grosera. Pero bueno, los errores propios que está teniendo Oscar Piastri, creo que presionado por un lado por quien está a su lado en el box y por el otro lado por Max Verstappen, a quien no tenemos que descartar para nada. Hoy por hoy, McLaren justamente tiene a Norris como su punta de lanza y bueno, todo el contexto hace suponer que efectivamente efectivamente McLaren quiere que Norris sea el campeón de este año, ¿no? Porque es un piloto que hace tiempo que está en el equipo de Woking, en algún momento ha tenido ciertas vinculaciones comerciales con Zak Brown, han sido socios, Zak Brown ha sido su manager. Y también es la cuestión lógica, o sea, por todo ese tiempo pasado y transcurrido por Norris en McLaren, no es de extrañar que esto pase. Pero lo que nos estamos debatiendo y lo que estamos viendo ahora, y que creo que acá este es el punto, no importa a quién beneficia el equipo, sino el punto es lo que está haciendo justamente McLaren con esa papaya rules, que a mí no me gusta eso de decir papaya rules, me parece demasiado modernoso para decirlo yo, que lo digan los chicos más jóvenes todavía, pero un viejo como yo, no, eso de papaya rule no va conmigo. Nosotros decimos las reglas naranjú. Así No, ni las reglas, son naranjú. órdenes de equipo, ¿viste? Lo de papaya rule, que eso, muy influencer, son órdenes de equipo. Porque nosotros estamos, nuestra época, que digo Hernando, vos seguramente me vas a confirmar, nosotros estábamos acostumbrados a que la orden de equipo era, primero y principal, no se peguen. Esa orden de equipo, no se peguen. Y la segunda orden, que uno más o menos ya tenía asumida, era, bueno, el que llega primero a la primera curva es el que tiene cierta prioridad en todo, ¿no? Bueno, eso es lo normal, lo que nosotros interpretamos como normal. Pero ahora está McLaren ha tomado y ha llevado a un nuevo nivel el tema de las órdenes de equipo y ahí está donde creo que la gente se está sintiendo mal con lo que está pasando, porque hay una ley de compensación. O sea, si le pasa algo a Oscar Piastri que lo perjudican a Lando Norris, bueno, en esa misma carrera o en la siguiente lo benefician a Lando Norris para que los dos vayan teniendo cierto nivel, digamos, de equiparación, ¿no? De equipararlo de esa manera. Ahora, para. Sí. ¿Eso lo decís por el famoso pit stop malo? Sí. No, queda claro. Por todo. Perdón, hay que decir esto. Noto que la gente se agarra de una cosa para hacerlo regla. A ver, el equipo hizo un pit stop malo, le estaba arruinando la carrera al flaco y de alguna manera podrían haberle hecho un pit stop malo a Piastri después o haberlo llamado por cualquier error a Piastri y vos no te enterabas. Acordate que a Richardo se lo hicieron y su salida de Red Bull de Richardo se empieza a orquestar por un pit stop malo que le hicieron cuando el tipo había ganado la posición en pista a Verstappen. Entonces, yo creo que se hace, perdón que diga esto, me parece que, de nuevo, entramos en un rulo muy raro. Yo prefiero entender otra cosa. Me parece, Bueno, déjame que te termino de redondear. En síntesis, sea como vos decís o sea como digo yo, el tema es que llegamos a este punto porque McLaren tiene dos pilotos que no tienen personalidad, primero y principal. Eso es el key de toda la cuestión. O sea, andá a decirle a Senna que lo deje pasar al compañero de equipo. O andá a decírselo a Verstappen, o mismo este año se lo han dicho a Hamilton y cómo ha reaccionado. Ni se atreven a decírselo. Ni se atreven. Porque bueno, estamos esta es una nueva generación de pilotos y por ahí lo entienden más esos que hablan de la regla papaya que nosotros que somos más viejos. Pero creo que ahí está el tema. O sea, McLaren hace lo que quiere con el campeonato y lo está manipulando como quiere porque tiene dos pilotos que no tienen personalidad. Son dos pilotos que agachan la cabeza más allá de algún berrinche, ¿no? Algún lógico berrinche como el que puede llegar a tener ahora Piastri. Pero por eso es lo que está pasando, ¿no? Me parece que ahí está la indignación de la gran mayoría respecto a esto. O sea, no son una regla clara, ¿no? Porque, repito, eso de la compensación, para equilibrar las chances de todos, ¿no? Y que sea, en teoría, un juego justo, eso en el automovilismo no existe. Son máquinas que pueden fallar, son seres humanos que pueden fallar, y un día te toca a vos y otro día te toca a tu compañero de equipo. Y listo, y ya está.
Es así el automovilismo, no lo quieras cambiar. A todos nos vas a conformar, porque si no, está pasando esto justamente que estamos hablando ahora de las órdenes de equipo. Es más, eh, si uno repasa la historia del automovilismo, ¿qué se encuentra? Por ejemplo, cuando en la época de McLaren, citando al equipo británico, cuando luchaban Senna y Prost, ¿había órdenes de equipo? No había órdenes de equipo. Los campeonatos que ganó Senna se valorizan más porque se los peleó a Prost dentro de su equipo, por supuesto, y viceversa. ¿Entendés? Ahora, si Norris o Piastri sean campeones este año, van a pasar inadvertidos. ¿Por qué? Por el protagonismo que tomó el equipo McLaren justamente en tratar de hacer lo más justo posible, cuando en el automovilismo todos sabemos que la justicia no existe. Ahora sí, te dejo a vos. Igual te voy a decir algo. Yo soy McLaren, a mí me nefrega. Ya tengo el campeonato, el título de coso. ¿Los podré dejar que se maten o no? O que hablen de mí. La verdad que no me preocupa tanto. Después, a ver, en algún momento Prost ganó un campeonato en la mesa después con la FIA. No lo ganó en la pista. O sea, lo ganó en la pista, pero después fue la FIA el que se hizo ganar el campeonato también. Con lo cual ahora no era McLaren, pero era la FIA. Y eso al margen, pero eso al margen. No voy a mal el campeonato de Prost tampoco, porque a la historia queda la estadística de quién ganó. Me da la impresión. Y después de eso, y McLaren, y Verstappen ganó también un campeonato, el primero, haciendo trampa, podríamos decir lo mismo, o podríamos decir un montón de cosas. Además, los equipos toman decisiones de para dónde van a desarrollar un auto. Entonces, si favorece más a un piloto o al otro, será el número 1 o el número 2. Lo vemos en Red Bull y nadie dice, oh, Red Bull lo arruina a Yuki Tsunoda la carrera, porque Verstappen también es un superdotado. Ahora, ante todo esto, lo que sí estoy viendo es que me parece que McLaren tuvo que empezar a tomar una decisión en base a que él venía Verstappen de atrás comiéndoles el campeonato. O sea, si seguían dividiendo, iban a arruinarla. Lo que no quiere decir que por ahí la carrera que viene no esté bien Norris, esté bien Piastri y de nuevo se vuelva a dar vuelta la torta y tengamos, para mí, un campeonato ideal porque tenemos 3 candidatos a falta de ¿cuánto? 4 carreras. Sí, tal cual. Cosa que antes no pasaba. No, de hecho, la última vez que esto sucedió fue en 2010, el campeonato que gana, el primer título que gana Vettel. Justamente llegan al final del año 3 contendientes. Creo que esto se va a repetir, se repite esta temporada, sí o sí. Algunos con más o menos chances, pero creo que 3 segundos llegan, ¿no? Los 3. Al final se va a recordar y vas a ver que con que uno pelee una carrera impresionante o lo gane sobre, no sé, en la última curva, como le pasó a ¿cómo se llama? A Luisito. Sí. Para este campeonato lo ganó Raikkonen. No, ¿cuál fue el campeonato? El que pierde Massa lo gana El Raikkonen. que pierde ¿no? Massa lo gana Hamilton. Lo gana Hamilton, tenés razón, pasándolo a Glock ahí en esa última curva. Sí. Bueno, pero veremos. Se llamaba Timo de nombre, eso para mí indica algo. Sí, puede ser, era un adelanto de lo que iba a pasar ese año. Bueno. Sí, y aparte el apellido era para pegarse un tiro. O sea, para Massa fue sí. perfecto, fue un Timo para pegarse un tiro. Exacto. ¿No? Bueno, de hecho, a Glock todavía se lo recuerdan eso. O sea, el tipo trascendió por esa situación. No importa nada de lo que hizo en la Fórmula 1 antes, que no importa, obviamente, solamente ese momento en el que estaban en esa última curva de Interlagos en la última vuelta del Gran Premio de Brasil. Recordemos a Queen Latifi también, ¿no? Sí, también. Le permitió también otro campeonato a Verstappen y así sucesivamente. Sí. Bueno, más allá de todo eso, lo que a mí sí me intrigaría, realmente, pero de verdad, si alguien me dice, mira, la verdad, McLaren le está tocando los reglajes del auto a Piastri. Sí. Y por eso Piastri el auto no lo puede llevar y el otro puede llevar. O McLaren le sacó al ingeniero de pista a Piastri y le puso otro. O, la verdad, cambió toda la suspensión delantera. ¿Te acuerdas que en un momento se hablaba de 2 desarrollos de suspensión delantera porque uno le gustaba a Piastri y el otro le gustaba más a Norris? Bueno, no sé, si vos me decís algo por el estilo, o cambió todo el balance de peso del auto, bueno, listo. Si no, la verdad, hasta acá yo veo 2 pilotos que lo iban llevando más o menos bien y me parece que Norris, donde más flaqueaba era mentalmente. Flaqueaba en las largadas, flaqueaba en los sobrepasos y en no sé cuánto. Y quizás, andás a ver, por ahí el pibe ahora se relajó, dijo lo daba por perder el campeonato y volvió a la punta porque se relajó y en su cabeza le permitió desbloquear algo que tendría bloqueado. La verdad yo no lo sé. Es que da la sensación de que el que está cometiendo errores por presión ahora es Piastri. Bueno, esa es la sensación. O sea, ahora, el tipo que parecía un hielo a principio de año demostró que no, y que todavía le falta un golpe de horno. Ahora, vamos a volver, y con esto, para mí, ya te dice qué es lo que va a hacer McLaren claramente, o qué haría yo si fuera el señor McLaren, Bruce, básicamente. Primero,
¿Te acuerdas del campeonato del 99? Schumacher lesionado, Sí, queda varias carreras afuera, el auto era un misil y sí, Irvine viene punteando el campeonato y de golpe en un momento Schumacher lo tenía que pasar en sí, Suzuka a Häkkinen y con eso Irvine ganaba el campeonato y Schumacher le corrió, pero con la trompa en la caja de cambios a Häkkinen toda la carrera, pero siempre dijo, no pude pasarlo. sí, 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 Nunca lo vimos que tire el auto en una frenada, lo pure nada, ¿no? Eh, ok, bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto cobra Norris? ¿Cuánto cobra Piastri? ¿Cuánto está Norris en el equipo? ¿Cuánto que está Piastri? claro, ¿A quién le da claro. besitos Zak Brown y a quién no le da besitos Zak Brown? Entonces, teniendo que elegir, llegando al final y todo, ¿qué vas a elegir? ¿Cómo le vas? ¿Cómo te das vuelta y le dices a tus inversionistas? A este flaco yo le pago 10 palos y a este le pago 2 palos. Y el de 2 palos gana. Ahora, sí, no, yo te entiendo Porque además le vas a tener perfectamente. que decir, voy a tener que mantener los sueldos de 10 palos el año que viene así, además. O sea, se te Claro, claro. duplica. En cambio, de otra manera vas a tener uno de 12 palos y otro de 2 palos de nuevo de 4. Te entiendo Te va a hacer más barato. perfectamente. Te entiendo perfectamente. Ahora, ¿por qué Sí, carajo no le dijiste a Piastri cuando empezó la temporada? Dice, mirá que el campeón, si hay un campeón, va a ser Norris. Vos tenés que, no importa cómo te vaya ahora, va a ser Norris. Y listo. ¿Por vos qué tenés no que se lo sumar dijeron? ¿Por qué puntos. llegas No, a pues tenés este? que sumar puntos. Hay un problema de gestión acá. Hay un problema, evidentemente. ¿Pero qué Si le crees ese que? era tu objetivo, si siempre fue tu objetivo, ¿por qué no lo dejaste claro? A partir Dale. de que Piastri empieza a tomar protagonismo ¿Querés, hasta la mitad querés de que la pongan un temporada, le cartel hubieses que dicho. diga? Sí, un cartel le pusieron que decía Reut Jones. No, Y pero eso lo listo. tenés que hablar puertas adentro, la gente no se tiene que enterar, y vos como piloto ni lo tenés que decir. Listo, y ya está, y se termina todo el problema. Mirá No qué está en el fácil que es. espíritu del equipo. No está en el espíritu del equipo. Perdón que te lo diga. Lo que pasa No, es que a Senna y a Pro lo dejaron correr hasta el final de todo porque nadie sí. les ganaba. O sea, nadie les ganaba. Si el McLaren hubiera sido ¿Y a dominante vos todo el tenés año alguna y duda? Verstappen, Pero si vos le decís eso a Piastri y a Norris, y a Piastri le decís, mirá, alguna carrera vas a ganar, pero la que nosotros decidamos. Pero el campeonato va a ser Lando Norris, listo, no le dan ninguna chance a Verstappen. Listo, no, para y mí ya está dejaron definido. correr. Si vos Ahora, tenés el auto del caballo del comisario y tenés la chance de hacer eso, de jugar eso, le decís, hacer las cosas así, y listo, y ya lo que está. pasa, lo que pasa para mí, y es lo que encontramos desde estas temporadas tan largas y con presupuesto limitado, Sí, que es que vos no podés seguir desarrollando el auto todo el año y en algún momento, y más ante un cambio de reglamento, en algún momento alguien te desarrolla un poco más el coche. Entonces, en la recta final, no sé, venía uno peleando por el segundo puesto de constructores y lo pierde con el otro. Nos pasó con McLaren, como McLaren ganó un campeonato a fin de año, de constructores, o con Ferrari y Mercedes. Me da la impresión de eso. Y Red Bull volvió fuerte del receso estival, vamos a decirle, el receso estival boreal, sí. lo dije, y volvió recargado y pegó esa racha de carreras donde aparte McLaren el auto no lo encontraba. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es la historia? No tengo ni idea. Por el momento me preocupan más dos cosas a mí. A ver, La primera es que Luisito no se pegue el corchazo. Mirá que primero fue Bottas, era compañero de él, ahora es Luisito. sí. Para colmo, cuando parece que le va a ir bien, tácate, le caen las sanciones grandes. Más rara de entender la sanción donde cayó, el otro día estaba viendo un análisis, no era donde decían, sino era en la curva anterior, porque en la primera curva no, en la segunda no, en la tercera sí, una cosa rarísima. En fin. Mientras tanto, Verstappen doblando por el pasto como tenía ganas, como venía, que estaba en iniciante de carrera, no sé qué, pero no siguió ¿Y ninguna guía de escape, no qué siguió iba a ninguna. hacer? ¿Qué iba a hacer para vos que tenía que hacer Verstappen? Verstappen tenía dos ruedas en los pianos, o sea, cuando tenía que frenar. Pero Frenó tarde, frenó el tarde, flaco. Si sabés que no freno. el tipo se pasa y qué es lo que tiene que hacer. No, bueno, ahí tendrían que haber hecho otra vía de escape con otro problema. Nadie hizo una Bueno, vía de no, no, escape. no, no, estamos Fue por hablando el de este pasto, circuito, cortó el estamos pasto hablando y de este se mutó. circuito. ¿Qué tenía que No, haber bueno, hecho? ¿Qué tenía que haber hecho? no, tenía que frenar antes, obviamente. No frenó, se pasó, ¿qué tendría que haber hecho? Poner leca en el costado de la pista para que si el auto se le quede La NECA empantado no y no pueda estaba, seguir. había pasto, ¿qué tendría que haber hecho? No, y tenía que ser las posiciones, las que tenga que ceder. ¿La cedió o no la cedió? Es raro, pero te hace todo un lío. Ahí hay un problema con las pistas. Para mí el problema está con los circuitos ahí. Vos tenés que poner la trampa de leca y bueno, se te quedó un aspirante al campeonato afuera de la carrera. Y lo lamento, Obviamente, flaco, obviamente, pero obviamente. Y en el caso ojo, de Hamilton, ¿qué pasó? Hamilton hizo cualquiera, venía Bueno, de pero tres curvas. se pasó, ¿y por dónde debería haber ido Hamilton? Es que el problema no fue por eso, no lo penalizan por eso, lo penalizan en la curva de Lo lanzamiento. penalizan por no hacer el circuito, por no usar la vía de escape,
que No, no, había no, ahí, no. lo penalizan por la eso curva y por... siguiente, búscalo. Haceme caso a lo ¿Cómo? que te estoy diciendo. ¿Cómo? En la curva siguiente lo penalizan. Hamilton termina de pasar por afuera en la curva siguiente un auto. Esa es la penalización, no es la vía de escape. En la vía de escape, los jurados entienden, o sea, Sí. los comisarios entienden que no tenía el auto bajo control para poder tomar esa vía de escape que tenía que tomar, Ujú. porque era muy angosta y difícil de tomar. El problema es que en la curva siguiente el loco se tira a pasar. En la curva siguiente, si estaba Sí. delante de todo. No, porque esa es la. No, es otra curva. La Entonces penalización no le no cae fue por por el eso. despiste entonces la penalización. Para mí no le cae por eso la penalización, le cayó por otra cosa. Lo Bueno, podemos no sé. averiguar, ¿eh? Lo Sí, ahora podemos lo voy a investigar. Lo averiguar. podemos dejar Quédate abajo tranquilo que y lo la voy a gente en los averiguar. comentarios, que como siempre me van a decir que yo soy un nabo y no sé nada, pero bueno, vayan tranquilos y listo. En fin, bueno, Bueno, ahora necesito, en algún momento, por ahí podemos volver a hablar un poquito tenemos de, para hablar, sí. de Alpine. No, lo que quiero ver también es cómo ves que viene el campeonato de acá a fin de año, Ujú. cuántos puntos hay en juego, Sí. más o menos, y a ver quién palpitamos que lo gana el campeonato, ¿eh? A ver quién es nuestro palpito. Me parece que esto se vive muy carrera a carrera a esta altura del partido. Y yo Eh, creo que Brasil, en Brasil vamos a tener un mejor panorama de ver quién llega mejor parado, me parece a mí. Eh, Porque hay muchos puntos en juego. Recordemos que quedan 4 carreras todavía y hay 2 sprints, que exacto, eso también le da mayor relevancia, ¿no? al fin de semana en sí, más allá del tema de los puntos, ¿no? sí, sí. En fin, volvemos a China. ¿Tenés ganas de que te Dale, cuente un poquito más? dale, Bueno, dale. China es un lugar muy peculiar y yo creo que la gente, para que entienda la industria automotriz china, tiene que entender China primero. Porque hay algo que es muy peculiar. Cuando lo ves, especialmente en las ciudades grandes y todo esto, es como la junta de Japón, todo ese lado tecnológico, luz, neón, LED ahora y todo eso, Estados Unidos, escala grande, ¿no? Entonces es como si Japón estuviera en Estados Unidos, ¿no? La verdad que te llama la atención. Y hay cosas increíbles, cómo construyen permanentemente, cómo construyen. Nosotros fuimos a esta ciudad de Wuhu, que tiene prácticamente la población argentina. Mirá, Bien, la una ciudad, ciudad. Hay ciudades con más que la población argentina, de hecho. Donde en China le preguntamos y decimos, che, escúchame, si los autos son baratos, la comida es barata, el transporte es barato, ¿qué es lo caro acá? La vivienda. Comprar es muy caro, especialmente en zonas céntricas, y alquilar sale lo suyo. Tenés tus incentivos, obviamente, con créditos que te dejan después pagarlos sin intereses y un montón de cosas, pero lo interesante es cómo construyen estos tipos, porque hacen torres mega, 30 pisos de alto, grandes, no sé, ¿viste? De edificios de vivienda, pero hacen barrios de torres así. O sea, hacen 15 torres, las 15 al mismo momento. Y mientras tanto están haciendo las avenidas que van a llegar hasta esas torres, y todo eso, y el tren que va a llegar hasta ahí, que lo están agrandando. O sea que la cantidad de hierro y cemento que consume este país es impresionante. No en vano corrieron 2 centímetros el eje de la Tierra. ¿Sabías eso, no? no sabía, mirá vos. Claro, la represa esa de las 3 gargantas, no sé cómo se llama, parece que Sí. concentró tanto cemento y tanta agua en el mismo lugar que corrió 2 centímetros el eje de la Tierra. Ya, no es mucho, 2 centímetros. No, 2 centímetros no son 2 grados, Diego. 2 centímetros. Bueno, 2 pero centímetros. Es es esto. igual, es que, Es esto, papi. Pará. y 2 bueno, centímetros. pero no, no te está bien, pero a mí me parece No, mucho 2 2 centímetros. centímetros son mucho, depende de dónde los apliques. Claro, claro, por eso, por eso. No, Bien, para mí es enorme. bueno, pero es así. Más allá de esto, cuando entendés esa escala y cuando entendés eso, y entendés el grado de tecnología que están aplicando además, porque de nuevo, uno se imagina, se acuerda y se acuerda de la vieja China rural y no sé qué, los tipos ahora resulta que no pagan con Visa, no pagan con tarjeta, no pagan con efectivo, pagan con una aplicación. Ah, bueno, entonces hay internet en todos lados. La autopista de Shanghái a Wuhu tenía 4 carriles, 400 y pico de kilómetros con 4 carriles, Diego. O sea, este tipo de cosas. El tren todo el tiempo al costado, otra línea de tren que pasa por el otro lado, el tren rápido, el tren lento, el tren intermedio. La verdad que cuando entendés eso, te das cuenta de, obviamente, cuál es la capacidad que tienen para producir, exportar y para también desarrollar y diseñar. Y no es solo autos, porque se meten en todos los lados. Sí, Como siempre le digo a todo el mundo, por ejemplo, el usuario de iPhone, ¿vale? ¿Cuál es el mejor teléfono del mundo? ¿Qué te va a contestar? el iPhone, Perfecto. Cuando le preguntas, ¿y dónde se hace el iPhone? en Estados Unidos. No, en Todo el China, mundo papá. lo sabe. En China se hace. Claro que se hace en China. Entonces, si China tiene las máquinas para hacer el iPhone, básicamente, y la fábrica no es
propiedad de Apple, y se dan vuelta y pueden producir, ¿entendés? O sea, y a la verdad es que ya no necesitan casi ni copiar, porque compran hecho, digamos, como Claro. hicieron en su momento. Y estaba Volvo viniéndose abajo. Se compraron Volvo y instantáneamente, ¿qué hiciste? Absorbiste toda esa tecnología en seguridad, en motores, en chasis, en un montón de cosas. Tenés los ingenieros, trabajan para vos. Le decís, bueno, ahora hacemos la universidad de mi marca. Los ingenieros te explican a tus otros ingenieros y ya está. Absorbiste, no necesitaste ni hacer la curva de aprendizaje. La compraste hecha Tal cual. y ya está. Ujú. Así que nada, eso es interesante para tener en cuenta el modelo de país, si vivirías, no vivirías, si te gustaría, no te gustaría. Eso es otra discusión totalmente aparte. Lo que me parece importante es entender la envergadura y cómo crecen. Y esto, vos vas andando por la calle y, bueno, por ejemplo, el centro de Shanghái, casi todo es eléctrico, o sea, casi no hay ruido de motores, excepto, por ejemplo, me pasó que bien ahí en el centro, cerca de ahí donde está la torre, está la perla de Asia, no sé cómo se llama, que parece un escarbadiente que ensartó dos aceitunas el edificio, pues la verdad es Sí. bastante oscuro. Eso le Convengamos, dijeron, todo lo eso le otro, dijeron al arquitecto cuando lo iba a hacer. Haceme. esto, sí, le dije, "Haceme esto". Más allá de eso, nada, caminando así, escucho ruido raro, miro Lamborghini Huracán STO, uno de los últimos que se hizo, ahí en la callecita. 15 metros después, Rolls, ¿no? De los nuevos, un Phantom, que en realidad me parece que era de un hotel o algo por el estilo. Llegué a una esquina y estaba de la marca esta de BYD, que tiene una marca como más de lujo y todo, y estaba, ¿viste el auto con el que hicieron el récord? Bueno, ahora tiene el récord de Nürburgring, pero habían hecho el de velocidad máxima Sí, también. Bueno, en sí. exposición ahí el auto. Pimba, en el Mirá. concesionario, entrás, te dejan entrar, tranqui, drama, pasás, todo perfecto. Y después es muy divertido, porque en pleno centro de la ciudad tenés una peatonal gigantesca, negocios, de todo, y te corres media cuadra y empiezan a hacer los callejoncitos llenos de chinos, de bolsas, cosas, ¿viste? O por ahí está Bien la de película. carnicería y el tipo con la chota dándole y la gente gritando. O sea, es muy peculiar todo, la verdad. Es muy llamativo y es muy llamativo, me parece también esto de este crecimiento. Te das cuenta que las cosas deben de tener 30 años de vieja. O sea, inclusive vas a ver, no sé, una atracción, el templo budista, el no sé qué, y cuando lo mirás bien de cerca, te das cuenta que está todo la madera, todo, pero que no son construcciones milenarias, son modernas. Están hechas hace no mucho, esas cosas. Sí, como que tiene esa mezcla, y me parece que con eso sirve para entender un poco más, eh, nada, por dónde va la industria, por cómo trabajan y por cómo se mueven, y además por una estructura de costos impresionante, con toda la población que tiene y todo, pero que eso a mí me da como también un poco en contra en cuanto al producto final terminado, porque me parece que muchos autos chinos son como muy genéricos. En el sentido de todos más o menos tienen un mismo tablero plano con dos pantallas pegadas adelante, que son más o menos todas del mismo tamaño. Si tiene, por ejemplo, no sé, vas y ves autos de lujo, no sé, Xiaomi, Jetour, el otro y el otro, el asiento delantero más o menos es el mismo y tiene la misma mesita que se le levanta atrás, que está buenísima, pero que prácticamente es la misma mesita en todos. O sea, cuando miras eso, decís, te desilusiona un poco porque hay como una masividad, una falta de personalidad Claro. en un montón de cosas. Pero dicho esto, déjame que después te voy a hablar un poco más de este auto que fuimos a ver cómo era por dentro, porque tenía unas cosas bastante locadas e interesantes. Mientras tanto, Sí, entreteneme te voy a con entretener con. Vos me pediste que habláramos un poco del tema del campeonato y demás, ¿no? Ya con esta Fórmula 1, ya en su sprint final, como decíamos. Recordemos el 9 de noviembre, Gran Premio de San Marino, después 22 de noviembre Las Vegas, 30 de noviembre en Qatar y el 7 de diciembre en Abu Dhabi, que en Qatar posiblemente tengamos enviado especial, me enteré por ahí, ojalá, no sé. Oremos. Vamos a ver si vamos a acatar. Bueno, muy A bien. acatar las normas, a desacatar, Sí, a exacto. Bueno, acatar vino. la cuestión es que en estas fechas hay, como decíamos también, hay dos sprints, uno justamente en Brasil y el otro en Qatar. Y hay un total de 116 puntos en juegos, los 25 que otorga cada carrera, cada gran premio, y en este caso 16 por los dos sprints, ¿no? 116 puntos en juego.
El que va a tener que hacer un muy buen resultado en Brasil, por ejemplo, para mantener matemáticamente sus chances, va a ser George Russell, que es el cuarto en el campeonato y que hasta ahora matemáticamente tiene opciones todavía por el título. Obviamente Norris llega al Gran Premio de Brasil como líder del torneo, 357 puntos, segundo está Oscar Piastri a 1 punto y Max Verstappen a 36, mientras que Russell termina en el cuarto lugar con los pilotos que tienen opciones matemáticas de ser campeón a 99 puntos del muchacho Lando Norris. Por lo tanto, va a ser importante que en Brasil sume mucho como para seguir con esas chances matemáticas. Lo que está interesante es la Copa de Constructores, porque con ya McLaren, ya consagradísimo campeón, tiene 713 puntos, hay una lucha feroz por el segundo puesto de la Copa de Constructores entre Ferrari, que tiene 356 puntos, Mercedes, que tiene 355, y Red Bull con 346. Entre ellos va a estar el subcampeón y, como decíamos, hay una lucha muy cerrada. Ya quinto viene Williams con 111 puntos, obviamente ya no tiene chances, y décimo, último y cómodo Alpine con 20 puntos, que yo siempre me gusta decir esto, es el peor equipo en la historia de la Fórmula 1, porque habitualmente el que cierra de Copa de Constructores no suma más de 10 puntos, y lo tenés acá a Alpine con 20 unidades, todas de Pierre Gasly, no hay que destacarlo. Te decía anteriormente, el tema de las chances de los pilotos, me parece que no descubro nada, Norris, Piastri o Verstappen. Yo al principio de año decía Piastri, ¿no? Yo lo veía demasiado firme, ahora me parece que está flaqueando mucho, no solamente por los propios errores que está cometiendo él, creo que le está comiendo mucho la cabeza esta supuesta apoyo de McLaren a Norris, ¿no? Norris lo va a tener que aprovechar, eso ahora no sé hasta qué punto va a pasar lo que vos, por ejemplo, ejemplificabas con lo que había pasado con Schumacher y Irvine en su momento, ¿no? Si Piastri va a correr en favor de Norris si se lo piden así, ¿no? Eso es otro cantar. Pero después creo que no tenemos que descartar para nada a Max Verstappen, me parece que va a ser clave, ¿no? Justamente lo que pueda llegar a ser el piloto neerlandés el fin de semana en el Gran Premio de Brasil, un Gran Premio que siempre le suele ir bien, así que si ahí saca una muy buena cantidad de puntos, ¿no? Y si se les pone a chica la diferencia, la brecha con el líder, vamos a tener un final, ¿no? Creo que va a estar como el de 2021, ¿no? Vamos a todo el mundo viendo a ver qué va a pasar justamente en la última carrera del año, porque seguramente se va a definir ahí el campeón. ¿Vuelve Mike para No Mike is so wrong al final de la carrera o no? No, Sí. no. Más si no. No, ni sé cuál es la vida del muchacho ese. Por ahí anda. Escuchame una cosa. En Australia, sí. Sí, trabaja para Red Bull, seguro. Escúchame. Ahora, hiciste una mención que es muy interesante y dijiste el peor equipo de la historia. Sí. Y acá viene la pregunta, porque no vamos a decir Franco Colapinto, vamos a decir qué posibilidades hay de que ves vos de que Alpine sume algún punto más de acá que se termine la temporada. Y mirá, en México creo que Alpine tocó fondo, ¿no? Porque la diferencia que le hacían al resto de los equipos era realmente llamativa. También que en México tenés el tema de la altura, ¿no? Que obviamente a todo el mundo le cae mal la altura con respecto al tema del rendimiento de los autos, porque bueno, hay menos oxigenación, es más complicado el tema de la refrigeración y demás, incluso afecta también a la aerodinámica, y bueno, Alpine justamente tiene el peor auto, imagínate ahí, con peores condiciones, ¿no? Pero yo creo que la única chance hoy por hoy, teniendo en cuenta que quedan Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, es que llueva en alguna, si es posible que llueva en Brasil, como aparentemente está el pronóstico, y que de ahí, ¿no? Como le pasó en su momento también al Alpine, con un podio de Gasly y Ocon, suceda lo mismo. O sea, en condiciones normales, en pista seca, en condiciones normales, es imposible que los Alpine sumen puntos, salvo que se queden, no sé, 16 autos, ¿viste? Y ahí van a entrar seguro. Pero hay tantas cuestiones que dependen para que un Alpine llegue a los puntos, ¿viste? Que no solamente que es que el auto no tenga un buen rendimiento, que no haya fallas mecánicas, que los
mecánicos no se equivoquen en el cambio de gomas, que el equipo acierta con la estrategia, que los pilotos no se equivoquen, y después depende sí o sí de que algunos de los que están adelante se caiga. Porque así tengas todo ese combo completo, si los que están adelante no se caen, pasa lo que pasó en México. O sea, los Alpine cola de perro. Y además llegás siempre a la misma historia. Haces 2 estrategias distintas ¿para qué? Sí, Para que en las sí, últimas 3 vueltas Colapinto llegue atrás de Gasly y se arme la claro. podrida. La primera vez se armó la podrida, igual saltaba, ¿no? Ay, qué ofendido que estábamos todos. Debe ser nada más que Eh, tenemos que ver a generación distraer de pilotos cristal, de generación de cristal. Pero, pero bueno, está bien. Volvamos a Reut Jones y acordémonos cómo terminó este campeonato, ¿eh? Igual. Generación Sí. de cristal, pero después te da lecciones. Eso en algún día vamos a hablar de ese campeonato porque hay un montón de cuestiones que la gente tampoco tiene muy en cuenta. Recordá que en Las Vegas Lore no corrió con el chasis que venía corriendo. No, no, pero además le dieron el motor Marjorie durante. Vos fíjate que en la mitad de temporada dejó de sumar puntos prácticamente. Hubo varios incidentes ahí. Sí, por eso, por eso. Además de que ganó la primera carrera del año, que después no contó por puntos, pero la ganó a la Sí, carrera y era por Sudáfrica. puntos. Fue Sí. estipulado que era por puntos esa carrera, si yo no me equivoco. No es que Mm. la carrera no era por puntos y él la ganó igual. Así que nada. En fin. Eh, Más allá de todo esto, sí, yo creo que es algo que había dicho de entrada. Cuando Franco, para mí, cuando Colapinto entra al PIN, era difícil que sumara puntos realmente, y me parece que ahora es prácticamente imposible que sume el equipo, pero nada, siempre está esa carambola que nadie entiende Sí, a veces, y me parece que lo lindo de las carreras, que es una de las cosas que uno lo lleva con esperanza a saber una carrera a veces, ¿no? claro. Saber que cuando están largando todavía no estamos seguros de quién va a ir primero, esto, no saber si Piastri se levanta de vuelta, si Norris sigue afilado o si Verstappen te pegó esas 3 carreritas que se quedó por las vacaciones que, mamá mía, y se volvió a meter, se volvió a reenganchar en un campeonato que ya estaba prácticamente afuera, o parecía por lo menos. Así que nada, interesante eso. Vos sabés que voy a cambiar de tema Sí, por favor. porque viste que hablé de industria china, Sí. estamos hablando de un Fórmula 1 que tiene motores híbridos. Y hay algo en el medio que me gustaría hablar, porque va a conjugar industria A ver. argentina y motores híbridos. Escuchate, está muy buena. Ayer nos invitaron a Ford, a la planta de Ford, éramos Sí. pocos medios los que estábamos ahí. Hicieron una ronda de prensa, estaba Martín Galdeano, que es presidente, también para Sudamérica, estaban los directivos más importantes. Nos comentaron que había venido gente que no venía hacía por lo menos de 10 años, cargos jerárquicos tan importantes de Ford Internacional, a visitar la planta, y que estuvieron varios días ahí. Todo como con mucho misterio, ¿no? Lo venían tirando así, hasta que empiezan a contarnos, bueno, mirá, esta es la evolución del mercado de pickups en América Latina, que nosotros, que invertimos esto, que invertimos lo otro, que vamos a producir más de 80.000 unidades, y en un momento dice, y a todo lo que ya venimos poniendo, que eran como 540 palos de entrada, más los Sí. 80 después, más lo de los motores, Vos más la estabas con la entrega, libreta anotando, ¿no? ¿Cuánto decían que invertían? la que yo me estoy, La la que libreta veo del pasar y masonero. nunca agarro nada, ¿no? Y de golpe dicen, y vamos a meter como 170 palos verdes más para. Y ahí viene el para, que es interesantísimo. Producción en Argentina de la Ford Ranger híbrida enchufable. Mira. Bien. Vehículo que se produce únicamente en Sudáfrica en este momento y más que nada para el mercado europeo. Para que te das una idea, Tailandia, que es el productor líder mundial del mundo total de las pickups medianas y todo eso, no produce esta versión. Se va a hacer en Argentina. La idea es arrancar la producción para 2027 y eso sería el mismo año donde se empezaría a comercializar esta versión de la Ranger. Cosas a tener en cuenta con esto. Sospechamos que por la fecha ya debería llegar con el rediseño de la camioneta. O sea, se debería de lanzar cuando se haga el rediseño de la camioneta, pero lo sospechamos, no podemos asegurarlo. Lo otro que sabemos es que efectivamente va a tener un motor 2.3 litros turbo, la parte de combustión de ese sistema, y que va a tener una batería que se va a recargar en enchufe. Pero la marca no quiso dar todavía las prestaciones y lo que nos está diciendo es que no miremos a la versión esta sudafricana porque ellos esperan tener todavía una mejor performance que eso. Epa. O sea, esperarían tener más potencia y algo por el estilo. Veremos, veremos. Y un dato que noto que es muy importante aclarar acá, porque hay muchos que después dudan o tienen la pregunta, y es, pero hay que enchufarla, y si yo no tengo enchufe, y si esto, y si lo otro. Bueno, primero y ante todo, del lado de la marca lo que están diciendo es, nosotros entendemos que por el tipo de cliente, y que no va a ser tanto para uso de trabajo, sino para un high-end
dentro de esto, que es a lo que están acostumbrados, a donde Ranger trabaja muy bien, dicen, bueno, teniendo en cuenta esto, hay gente que por el espacio de estacionamiento y todo suele tener un lugar para tener donde enchufarla. No que vive en un edificio donde por ahí enchufar la camioneta es más difícil o algo por el estilo. Eso por un lado. Y por el otro, algo que me parece que mucha gente se olvida, híbrido enchufable. No quiere decir que cuando se le acaba la batería se acabó que sea híbrido el vehículo. Sigue siendo híbrido. Como híbrido, quizás, por lo menos mi experiencia me muestra que no son tan buenos. O sea, no tienen un consumo tan bajo como el híbrido puro porque hay que arrastrar más peso de Claro. batería, porque los motores eléctricos tienen más potencia y dependen más de eso y otras cosas. Pero sigue gastando menos que el motor de combustión tradicional porque sigue teniendo estas ventajas de ser híbrido. Y una cosa más que abre todo esto, y es la posibilidad de que se produzca también en Argentina una Ford Ranger naftera turbo. Porque Epa, si el motor ya lo estás colocando adentro de la camioneta, por ahí podés colocar nada más que ese motor, porque el resto de los componentes mecánicos dentro de toda la caja y todo es la misma que se acoplaría a los motores diésel, con lo cual se abriría también esa posibilidad de la marca. No la negaron ni la afirmaron. ¿Está bien? Dijeron, no vamos a hablar de eso ahora. bueno. Que no quiere decir, no lo vamos a hacer. Queda, ni claro, sí lo vamos a hacer. exactamente, lo que te iba a decir. Lo que te iba a decir. Yo creo que al no negar, el que calla otorga, y voy a pensar que sí. Pero veremos, después lo sabremos. Bueno, ¿me comentás ahora del autito que fuiste a probar a China? Vamos de autito. Se llama Eh, G700 y es así. La marca Jetour. G700, G700, sí. G700. La historieta es así, mira. Jetour es una marca que depende del grupo Chery. Sí, ¿Bien? Que obviamente cada país tiene distintos representantes o importadores, con lo cual no lo puedes ver como una marca. Es como decirte Kia y Hyundai, que son la misma marca, pero acá en Argentina tienen dos importadores totalmente distintos. claro. Bueno, históricamente pasa esto. Jetour era una división de camiones, de pesados. Y en algún momento fueron a decirle a papá Chery, escúchame, déjame abrir un poco mi unidad de negocio, déjame hacer una pick-up o algo Sí. más. Y empezaron a ser utilitarios. Y empezaron a hacer SUVs ya que estaban. Y ahí fueron ampliando su gama. O sea, son como un hijo bastardo para Chery como marca en algún lugar, ¿viste? Como que hay algún recelo interno Epa, aparentemente mirá, del grupo. mirá vos, Eso esto no te lo cuenta cualquiera, te Bien, lo cuento yo. no, bien de novela No me lo china. van a venir a contar Sí. los de Jetour o los de Chile, no me van a venir a decir Jetour y escupen en el piso. No, claramente. Bueno, el tema es que Jetour empezó a crecer y empezó a diversificarse. Bueno, primero eran los SUV más familiares, acá tenemos algunos de 7 asientos y todo. Después vienen algunas cosas tipo el Dashing, que es este que parece un Urus, ¿viste? Y más tecnológico, más urbano, con un poco más de cosas. Y después está esta gama la T, que es como más off-road. Ujú. Y ahora decidieron que iban a atacar otro mercado, que es el del off-road premium. Y ahí viene la gama G, empezando por este 700. Un vehículo, como ya te dije, tiene chasis, tiene carrocería y tiene dos configuraciones de interior, por lo menos por ahora, una de 5 asientos y una de 6. Vamos a decir 6. ¿Cómo es de 6, Hernando? ¿Cómo es de 6, Hernando? No entiendo. ¿Viste? Tenés 2, 2 y 2, básicamente así. Ah, O sea, bueno. en vez de haber 3 asientos, hay 2 independientes en el medio. Y acá es donde empiezan esas cosas lindas que tiene el vehículo, ¿no? A ver. Porque los tipos se la juegan primero todo cubierto en cuero napa. Había una unidad que venía naranja, todo el cuero naranja. Agarraderas, todo en metal que se lo siente metálico. La verdad que está bueno. Y buscaron hacer algo bastante peculiar. Si bien tenés la pantalla, está la de 15 pulgadas en el medio HD con toda la perinola. Primero le colocaron controles físicos para el bloqueo de diferencia, para los modos de manejo y todo. Hay un módulo de controles para que sea más accesible, más fácil, más todo y no estés, viste, en el medio, se te está hundiendo Sí. el auto y vas a estar buscando en el menú del submenú. Tipo, ¿y dónde mierda se apagaba esto? Listo. Segundo, sacaron el cuadro de instrumentos normal y colocaron en su lugar una pantalla de 34 pulgadas, angostita, pero 34. claro, va de pilar a pilar, digamos, Sí. del vehículo, angostita larga, que va teniendo toda la información. Entonces vos mirás para adelante, ves el camino y cuando bajas un poquito la mirada, tenés algunas informaciones ahí más, incluyendo hasta que en el medio por ahí haya un retrovisor. ¿Bien? Mirá, sí. Obviamente que el vehículo tiene todos los trucos, ya hablamos de bloqueos de diferenciales, la cámara transparente, donde por ejemplo te muestra el camino adelante y el auto transparente como para que cuando vas en trepada, viste que ves nada más que el cielo y el capot, puedas entender que es ahí adelante, con ese tipo de cosas. El techo, por ejemplo, está todo cubierto en una especie de alcántara divino. Dicho sea de paso, porque tengo a alguien que se estaba quejando, le dije, bueno, esto es gamuza, no book. Se dice alcántara, me dicen, no, alcántara es una marca. Siempre recordemos esto, alcántara es una marca de textiles sintéticos que Sí. imitan la gamuza.
Ajá. o el Nobook. Con lo cual Alcántara puede ser como Gillette, como Gomina, un genérico hoy por hoy, Sí. pero es una marca puntualmente. Como de Patty. textiles, exactamente, sintéticos además. O sea que no sería natural. Patty Nada, sintéticos, bien. Sí. microfibra. Ponen microfibras también y todo eso. Luego, el asiento delantero del vehículo, por ejemplo, es el tipo otomano, ¿viste? Que se reclina y saca el apoyapié de abajo, tipo primera clase. Pero la versión, y escuchate esta que está buena, la versión de 6 asientos, el asiento del acompañante de la fila del medio tiene la misma tecnología. O sea, vos apretás un botón, tira para adelante el de adelante, el tuyo se reclina, y te vas recostadito. Yo no sé si recomiendo hacer esto mientras el auto va rebotando por todos lados, No, me imagino que no. pero te da esa opción. A ver, ¿qué más? Lo que te estoy contando no es una novedad absoluta, ¿eh? Lo traen un montón de otros vehículos, porque después viene el que te dice, ya lo vi instalado, mi Fiat de no sé cuánto lo tenía. Bueno, te felicito por tu Fiat, pero nada, este vehículo lo incluye. Las dos plazas de atrás se reclinan eléctricamente y se repliegan eléctricamente también. Tenés un control en una pantallita en el medio donde tenés, no sé, los asientos traseros vienen con masajeador, con ventilación. Y además de todo eso, en un momento veo que había como un plafón en el techo. O sea, había dos Sí. versiones. Una con el techo ¿Un panorámico. plafón en el techo del auto? Claro. Una había con techo, el techo panorámico común, o Con uno que era plafón y con sin plafón. techo doble, ¿no? Atrás tenía un techo doble, que se corredizo y todo, y adelante un techo simple. Y en el medio quedaba una franja en el techo rígida, digamos, como una especie de plafón negro. Un Sí. plástico negro ahí. Y digo, mira, parece como para poner una tele. Sí, sí, sí. Nadie me sabía decir nada. En un momento tocando este controlcito para mostrar, viste, en la cámara, que a ver, que se reclina en los masajes, Sí. como un miércoles mostrar los masajes en el asiento, pues se mueve el respaldo, pero viste, cuesta capturar eso en Claro, cámara. claro. ¿Y este botón para qué sirve? No sé, y lo apretamos y de golpe escuchamos. Y del techo empezó a desplegarse, a bajar, Sí. tipo como los micros, pantalla de 17 pulgadas, negrito. Muy bueno. Tachame la doble. Qué lindo esto. Supongo que en realidad hay que estar siempre con cinturón de seguridad Sí. puesto. Te digo, en caso de una frenada, no darle el marco, ¿viste? ¡Toink! Y llegás. Pero nada, esto es como para que se den una idea. Y los tipos, obviamente, cuando están apostando fuerte el estéreo, por ejemplo, estéreo Lexicon, by Harman, dice, como Sí. Lexicon by Harman. Claro, viste, vos estás acostumbrado a Harman Kardon, ¿no? Estéreos, ponele Sí. JBL, Harman Kardon, Bose, Bang Olufsen, Alumna Nulemelo. Es más fácil de decir Alumna Nulemelo que Bang Sí. Olufsen para mí. Estos tipo Lexicon es como el top end de Harman. O sea, no está Cardon, lo dejaron afuera. El Cardón se quedó Sí. afuera. Está Don Harman nada más acá. Y esto sería como el top. El tipo me dice, este es el estéreo que usan los Rolls Royce. Ah, bueno, dije, qué bien, ¿no? Lamentablemente no tuve tiempo, porque viste que conectar el teléfono a la pantalla que está en chino es un Sí. lío. Y no Sí. tuve tiempo de poder conectarlo y mandarle audio a ver cómo sonaba eso. Pero debería ser una gloria. En fin, esto es como para que tengas una idea de Muy bueno. cuando se pone carne al asador, cómo empiezan a las cosas ¿no? A llegar a otros niveles Sí. y de equipamiento y de todo. Que como siempre digo yo, la cantidad de chirimbolos que tengo en el auto no te determina si el auto es bueno o es malo, porque el auto se demuestra en movimiento, básicamente. Se demuestra andando, Eh, como decía Carlito ahora. Exactamente. Y, a ver, yo siempre digo lo mismo a la gente. Esto es una reflexión que quiero dejar para ir cerrando esto. Dale. Y es la siguiente. Una vez A yo ver. tenía un amigo arquitecto, reputado arquitecto, y veo un auto y me dice, che, no, pero tiene que ser bueno, mira, tiene todos estos chirimbolos. Le digo, vamos a hacer una cosa. ¿Vos te comprarías un departamento porque tiene televisor de 100 pulgadas, aire acondicionado central y sillones de cuero? Le digo, pero las ventanas cierran mal, está mal orientado, tiene problemas de humedad, el agua sale con poca presión, ni en pedo. Le digo, ¿y entonces para qué te vas a comprar un auto que viene con sillones de cuero, televisor, con todo esto, si después el auto es ruidoso, dobla mal, frena mal y hace todo eso? Tenés razón, me dijo. Bueno, esta es la reflexión que les voy a dar a todos ustedes. El equipamiento en sí no te va a decir que el auto es bueno o es malo. Te puede explicar muchas cosas, te puede dar un montón de elementos, pero el auto es bueno y es malo cuando está andando. Porque si después el auto viene con todos los chirimbolos, pero en la ruta te quema la cabeza, el estéreo puede ser buenísimo y te quema la cabeza el ruido que te entra de las ruedas, de los burletes, de donde sea, Claro. ¿para qué te sirve ese estéreo? Para nada. Qué Reflexión. grande. Muy linda reflexión, ¿eh? Comparto totalmente. Un Ah, bidón eso, mostrame de eso para despedirnos. ¿Qué es eso, una Hernando? bidón hay que irte, mira, le tirás de acá, tiqui, sale la punta, le tirás de acá, ¿Eso sale te lo por allá. compraste en China?
Eso lo compré en China, sí. Ah, bueno. A ver, el Bueno, precio de todo, y mirá, te voy a mostrar algo más. otra cosa. A Artesanías ver. Piso Calaza. Nos llevaron a ver Iron Painting. Iron Painting, no es Body Sí. Painting, te aviso esto, ni es la pintura de Iron Man. Son unos cuadros que se hacen realmente, trabajan con hierro y todo y lo van soldando y hacen todos los dibujos Ah, como mira en vos. 3D con filamentos de hierro. ¿Cuánto vale Y esa obra de Calaza? esta Tengo obra de un Calaza, auténtico Calaza. si la aceptás, te doy 100 pesos. Bueno. Yo a vos. Dale, bueno. No, vos es que nos llevaron a un lugar y te muestran el tallercito, todo como lo hacen. No sé qué, en un Sí. momento nos dieron ahí dale, con el martillito y el yunquecito y martillá. Y vos le dabas y lo único que tenía miedo era romperme el dedo yo o cualquier cosa y venía el tipo, que obviamente es el maestro que hace esto, Claro, te y te decía. mostraba que si el martillo más de punta, más de costado, más del otro, la línea era más larga, más angosta. Pero además el tipo metía 5 golpes, los 5 en el mismo lugar. Obviamente, yo metía 5 golpes y uno le pegué al de al lado mío, más o menos, uno del de atrás, uno del de adelante, porque eran 3 chiflados. Pero además de eso, el tipo, vos lo veías y no parecía que hacía esfuerzo y doblaba la chapa con el martillito. Yo le daba como un animal y apenas se marcaba la chapita. Mirá. Y me fui con un dolor de antebrazo tremendo de darle taca, 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 taca. Así que con este pequeño momento Bueno, cultural. me alegro que estés de vuelta en Argentina, Hernando, se te extrañó, ¿eh? Gracias, Edito, gracias. ¿Eh? Yo lo que extraño es dormir de corrido todavía. Vos sabés, el jet lag. Sí, es complicado. Pero bueno, nos veremos la próxima semana, ya en la previa de lo que va a ser el Gran Premio de Brasil. Vamos a hablar obviamente un poquito de la Fórmula 1. Después hay telenovelas relacionadas con la justicia y la Fórmula 1, que vamos a hablar de eso. Están entre los primeros capítulos. La lucha titánica de Felipe Massa por tratar de conquistar el título que se le escapó en Brasil 2008. Que sigue diciendo, fue un timo, fue un Sí, timo. sí. Escúchame. Y, bueno, Luis puede reclamar su campeonato también, entonces. Sí, total. Bueno, ya más o menos la otra vez lo dijo Verstappen, así que bueno. Igual, por ahora lo único que nos importa es que Luisito no se... A ver si puede meter un podio este Un año. podio, sí, sería interesante que meta un podio. Bueno, ya está, me da lástima. Sí. Bueno, por ahí Brasil le suele caer bien a él, así que por ahí tiene suerte. Así que bueno, señor, Bueno, tus querido, la semana que viene. hasta la semana que viene. ¿Quién gana el campeonato? Para mí lo gana Verstappen. Yo decía Piastri, para mí lo gana Verstappen. Yo creo que lo va a ganar Norris, al final de todo. Y puede ser. Yo creo que lo va a ganar Norris. Es más, te voy a decir esto, ¿lo gana o lo pierde Norris? Mirá, No puede lo ser. gana otro piloto. Sí, Norris lo gana o Norris lo pierde al campeonato. Muy buena definición. Muy buena definición. Bueno, hasta la semana que viene, querido.